Buenas noches, un saludo muy cordial desde la APSE a todos los afiliados que nos acompañan y todas aquellas personas que todas las semanas les gusta ver este programa informativo para todos ustedes. Hoy tenemos un tema muy especial. Hemos estado durante varias semanas ya en un proceso de diálogo multisectorial. Tenemos muchos sectores presentes ahí junto con el Poder Ejecutivo, buscando soluciones a la crisis que hemos tenido durante muchos días, mucho tiempo atrás, ¿verdad? Que se nos ha venido dando tanto por la pandemia como por una situación económica a raíz de esto también. Y hoy tenemos el tema de diálogo y negociación en la mesa multisectorial. Para este tema tenemos aquí, nos acompañarán en esta noche, Sofía, que siempre está aquí con nosotros, la coproductora de este espacio, y también tenemos unas mujeres muy importantes que nos han acompañado durante todo este proceso de diálogo. Tenemos a Ilka Treminio, ella es del Flaxo, Costa Rica. Tenemos a Cisca Raventós, que representa Mujeres en Acción. A Tita Torres, ella es coordinadora del Foro de Mujeres del INAMO. Y tenemos también a Montserrat Ruiz, ella es la presidenta de la Cámara de la Economía Social Solidaria y representa en este foro al Consejo de Mujeres. Entonces, bienvenidas a todas las que nos están acompañando en esta noche. Muchas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Y Sofía, usted continúa. Bueno, efectivamente esta noche vamos a hablar de esta mesa de negociación que fue convocada por el Gobierno de la República, en la que hay muchísimos sectores, hacen falta otros, pero también hay gente de la Asamblea Legislativa. Y precisamente como adelantaba doña Saray, el programa de esta noche es con puras mujeres, con voces muy fuertes y que han participado de este proceso con mucha fuerza también. Vamos a una pausa y ya regresamos. Hola, soy el quinquenio del FCL de Vida Plena. En el año 2021, algunos de ustedes tendrán la oportunidad de llevarme. ¿Quiénes? Pues los afiliados de la operadora que cumplen 5 años continuos de trabajar para el mismo patrono. Este retiro es voluntario, es decir, que usted puede llevarme o no. Y es que el Fondo de Capitalización Laboral, FCL, tiene como fin ayudarle a los trabajadores cuando se vean en el caso de renuncia, despido, suspensión o reducción de jornada laboral. Es algo así como una cesantía. Así que, si usted no está en alguna de estas situaciones, puede dejarme en el fondo del FCL para que yo pueda hacerme más grande y así serle útil en una verdadera situación de desempleo. Sin embargo, si quiere retirarme, le explico lo que debe hacer. Ponga mucha atención. 1. Solicitar a este correo o a este WhatsApp el formulario del retiro del quinquenio, llenarlo y verificar los requisitos. O también lo puede descargar de nuestro sitio web. Llénelo, fírmelo y envíelo con los requisitos a nuestro correo o WhatsApp. 2. Vida Plena verificará si efectivamente cumple con los 5 años continuos de trabajo con el mismo patrono y le notificará para continuar el proceso. Recuerde que usted también tiene la opción de pasarme a su fondo del ROP o abrir conmigo un plan voluntario de pensión. En Vida Plena ya estamos listos para facilitarle la forma de que yo me vaya con usted. Por eso, le sugiero enviar la solicitud con tiempo. Vida Plena, operadora de pensiones. Bueno, regresamos del corte comercial. Esta noche estamos hablando sobre los debates y las negociaciones que existen en el marco de la mesa multisectorial convocada por el Gobierno de la República, en donde hay representación de diversos sectores, incluyendo sindicatos, cámaras empresariales, cooperativas, mujeres, sector ambiental, sector cultural, estudiantes y otros. Y antes de entrar por el fondo con el tema de esta noche, hagamos un repaso rápido de algunas de las convocatorias de diálogo que ha hecho el gobierno durante los últimos meses. Veamos la siguiente cápsula al respecto.
esta es una visión un poquito ahí de repaso rápida sobre algunas de estas convocatorias que el gobierno ha hecho durante los últimos meses. El 3 de junio de este año, ya con pandemia, el gobierno de la República había anunciado que iba a solicitar un nuevo crédito con el Fondo Monetario. Recordemos que ya se han aprobado otros créditos, como el de 500 millones de dólares, pero en junio dijo, aparte de esos, necesito otro. En ese momento hablaba de un SBA, que es un tipo de crédito. Luego del 24 al 28 de agosto, el gobierno de la República convoca a lo que yo llamo una catarsis por Zoom, que en realidad se llamó Proceso Costa Rica Escucha, Propone y Dialoga, el cual lamentablemente no produjo ningún tipo de resultado porque era una especie de reuniones por Zoom toda la semana, como conversar 5 minutos y listo, se acabó. El 29 de agosto el gobierno de la República envía la solicitud formal al Fondo Monetario de un nuevo crédito que ya no era un stand-by, sino un instrumento de servicio ampliado, pero lo solicitó pues. El 17, ese es el famoso crédito de 1.750 millones de dólares, ¿no? Es decir, del que hemos estado discutiendo tan fuertemente durante los últimos meses en el país. Ese es, el 29 de agosto hizo la solicitud formal al Fondo Monetario para empezar esa conversación, aunque todavía no han empezado a discutir los compromisos. El 17 de septiembre, el gobierno presenta el primer borrador para negociar con el Fondo Monetario, que es aquel famoso documento en donde vienen grabadas un montón de cosas, impuestos a la lotería, impuestos al cajero automático. Ese primer borrador no le gustó a nadie. No nos gustó a las personas de a pie, pues porque nos grababa hasta el cajero automático por sacar 5,000 colones, y no le gustó a las grandes cámaras empresariales porque solo vendía Fanal y Vixa y las cámaras quería que se vendiera muchísimo más. Ese borrador se cae, fracasa, el gobierno lo retira. El 6 de octubre el gobierno inicia una convocatoria de diálogo bilateral, que son reuniones, digamos, personales, ¿verdad? Un sector se reúne con el presidente, otro sector se reúne con el presidente por separado. El 11 de octubre, recordemos que era el intento del gobierno de abrir la primera mesa multisectorial. Esa mesa se cayó, no llegó a abrirse, y esa era la mesa que iba a estar mediando o dirigiendo el Estado de la Nación, una mesa muy inflexible en donde la metodología no podía ser cambiada ni discutida. Y finalmente, de la mesa que vamos a hablar hoy, es la que nace el 23 de octubre, la mesa multisectorial número 2, el segundo intento del gobierno, y esa mesa multisectorial es efectivamente la que está abierta en este momento y tiene como fecha límite el 21 de noviembre, no sabemos si se extenderá o no. Es decir, cerca de un mes de trabajo es lo que se tiene pensado en esa mesa multisectorial, que es de la que vamos a conversar hoy. Esta mesa multisectorial número 2 tiene algunas características que sí quisiera dejar sobre la mesa para que lo tengamos claro. Vean que cuando hicimos el repaso intentamos decir, bueno, vean todas las formas de convocatoria que el gobierno ha hecho, muchas veces no llegan a nada, ¿verdad? Pero es porque la misma metodología no llega a nada. Pero esta mesa multisectorial número 2 sí permite que la metodología sea discutida por los sectores, y de hecho los sectores mismos la discutieron durante un buen tiempo, y tiene algunas características. Y para hablar de esas características, para contarnos cómo funciona esta mesa multisectorial de la que vamos a hablar el día de hoy, nos acompaña doña Ilka Tremiño. Ella es de Flaxo, es la directora de Flaxo Costa Rica, y pues Ilka es facilitadora de la mesa principal de la mesa multisectorial, ¿verdad? Entonces, ella está muy al tanto del funcionamiento. Doña Ilka, quizás lo primero que me gustaría preguntarle, ¿cómo funciona esta mesa multisectorial? Empecemos por lo básico, ¿quiénes la conforman? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cómo camina? ¿Cómo funciona? Muchas gracias, Sofía, por la invitación al programa. Realmente es un espacio muy importante para generar información sobre lo que está sucediendo en un proceso nacional de mucha relevancia, no solamente por las propuestas que pueden salir en materia de atención a la crisis económica, sino sobre todo por los puentes que se están tendiendo entre sectores que tienen ya varias décadas de no hablarse, ¿verdad? Que toda su comunicación y sus enfrentamientos se han dado a través de las redes sociales en los últimos años, pero que hoy pueden verse las caras y humanizarse y dejar tendidos esos espacios de comunicación que estoy segura que en el mediano plazo van a ser muy importantes
para la sociedad costarricense. Bueno, el espacio del diálogo tiene un conjunto de principios que podríamos decir que son sus virtudes y también son sus defectos, ¿verdad? El principal es que es un espacio presencial, lo cual en un momento como este ha sido un reto. Se trata de mantener y cumplir con todos los protocolos del Ministerio de Salud, porque los sectores han insistido en la importancia de estar ahí de manera presencial, dado que la virtualidad no habría permitido, como te decía, estrechar estos canales. Bueno, son más de 70 participantes que son representantes de distintos sectores que se han agrupado entre sectores de desarrollo local, donde hay organizaciones como CONADECO, la Unión de Gobiernos Locales, RENADEL, está también el sector de la economía social, donde está CANAE, SENECOP, CONACOP, la FAC. En el empresarial, donde hay varias cámaras y asociaciones, por mencionarte algunas, está AmCham, está CANTIC, está CRESEX, está Infocom, Cadexco, todas de ellas muy conocidas, ¿verdad? La Fede Cámara, la UCAEP, UPA Nacional. En el sector laboral están varias agrupaciones sindicales, está la Alianza Sindical del Poder Judicial, APSE, ANDE, BUSCO, SINAME, UNDECA, la Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos. Hay un sector de mujeres que, bueno, aquí es importante decir que desde el Consejo de las Mujeres habíamos pedido paridad, no representación por sectores, ¿verdad? Porque las mujeres estamos en todos los sectores, pero bueno, lo que se consiguió era que estuvieran convocadas de manera explícita a través de organizaciones. Algunas de estas organizaciones son bastante viejitas, como el Comité Nacional de las Mujeres Cooperativistas, el Consejo de Mujeres, el Foro de Mujeres, Mujeres en Acción, Mujeres por Costa Rica. Y finalmente están las organizaciones de la sociedad civil, donde se encuentra la Alianza Nacional Agropecuaria, la Conferencia Episcopal de Costa Rica, estudiantes de secundaria, sector ambiente, sector artístico y cultural, por hacértelos así como a grandes rasgos. Y por supuesto el gobierno, ¿verdad? Que es un actor dialogante más. ¿Y cómo funcionan las plenas y las mesas? O sea, quizás como contarle a la gente que hay agrupaciones temáticas de sesiones y esto. El cronograma, ¿no? Bueno, generalmente en el entorno del funcionamiento de la mesa iniciamos cada día con las palabras del presidente. El presidente de la República ha permanecido en el espacio de diálogo de manera continuada y normalmente también lo acompaña el ministro de la Presidencia. También se hacen presentes con participación de oyente algunos y algunas diputadas, ¿verdad? Que todos los días llegan algunos diputados, los fines de semana llegan más. Y bueno, luego están los miembros de la plenaria, que son las personas que pueden participar del proceso de consenso, porque no hay votación, ¿verdad? Sino que es por consenso, es decir, son solamente aquellas propuestas que alcanzan el apoyo de todos los sectores. Entonces, los que tienen derecho a manifestarse en ese proceso de generación del acuerdo son solamente los miembros de la plenaria, que son los representantes de estos sectores que a su vez han nominado una representación titular y representaciones de suplencia, porque como se reúnen varias veces a la semana, pues hay ocasiones en las que alguno de los miembros no puede llegar, entonces se activa la suplencia. A la vez se hacen acompañar por sus asesores técnicos, ¿verdad? Asesores y asesoras técnicas que pueden seguir la transmisión del espacio en salitas contiguas. También pueden entrar a la plenaria, pero no tienen derecho a voz. Dado que las personas piden la palabra para manifestarse con respecto a las propuestas que se van conociendo y son solamente los miembros de esta plena los que tienen derecho a intervenir. Entonces, bueno, los asesores pueden acercarse, hablarles, darles recomendaciones y además se reúnen con el grupo técnico del gobierno que juntos conforman el grupo técnico mixto. Y ahí se hace un filtro en la revisión de las propuestas para poder entender, digamos, cuáles permitirían ser conocidos en la plenaria para ser aprobadas por consenso, de manera que se descarta aquellas que ya en estas reuniones técnicas se ven que no tienen ambiente, ¿verdad? Que suele ser la mayoría. Ahí hemos podido entonces notar, ¿verdad? El poco nivel de acuerdo en general que hay, porque hemos tenido 1000 propuestas, 800 propuestas en una temática y pasan a veces los filtros 9, 10 propuestas. Eso ha hecho un poquito difícil mover la famosa aguja del déficit fiscal y esta cuestión, pero como te digo, se han generado entonces otros
acuerdos positivos que tienen que ver en la informalidad con los procesos negociadores y de acercamiento entre los sectores, ¿verdad? Aunque claramente ese no es el objetivo. El otro objetivo todavía tiene rendimientos que requieren que se fortalezcan, pero creo que los sectores están haciendo un esfuerzo por ponerse también en esa lógica de generar un impacto económico, ¿verdad? Bueno, y quizás los acuerdos se van anunciando diariamente, eso habría que comentarlo un poquito. Todavía no sabemos cuál va a ser como el balance final de esta mesa, digamos el pliegue completo de lo que al final se logre o no, pero a pesar de aún no saber el pliegue completo de lo que se logre o no con la totalidad del proceso, ¿qué significa, Ilka, o en su opinión, cuál es la importancia de un espacio de esta magnitud en donde los sectores de alguna manera, como usted bien decía, pueden verse las caras y conversarse de frente? ¿Qué representa esto o cuál es la importancia de contar con un espacio así? Bueno, yo quizá aquí voy a ser exageradamente optimista y entiendo que no es el discurso de los medios y también de otras personas que han seguido, que siguen poco el diálogo. En términos de democracia, para mí es muy importante porque, como te decía al inicio, sectores que solamente se han enfrentado por el Facebook, ¿verdad? Han podido humanizarse viéndose ahí las caras. Entonces, escuchas a las personas diciendo, bueno, vamos a negociar con los representantes de tal cámara antes de entrar a la sala porque nos parece que hay que hacer un ajuste a la metodología, nos parece importante pedirle al gobierno que acate lo que nosotros les vamos a pedir. Se ha generado un ambiente de mucho respeto al gobierno en un momento que eso es importantísimo porque, como se pudo ver en la encuesta del CIEB, la popularidad del presidente se encuentra muy baja. Entonces, el que los sectores también le permitan a él generar esta dinámica le da bastante oxígeno a las acciones públicas, y además se ha creado una dinámica muy horizontal. El gobierno también está en una mesa dialogante. Ahora, te digo que muy optimista porque a mí me parece que en términos sociales el real impacto de este acercamiento no se va a ver necesariamente en este periodo, sino que se va a ir viendo en el mediano plazo, ¿verdad? Porque hay una disposición a conversar. No podemos saber, no podemos predecir si esa disposición a conversar se puede repetir en el futuro, pero la intención y la solicitud de los sectores al gobierno ha sido institucionalizar este espacio, ya no, digamos, mediante esos agrupaciones multisectoriales que ha tenido en otros momentos, sino con estos que se encuentran y estas que se encuentran hoy en esta mesa concreta de diálogo. Entonces yo creo que eso es muy positivo, ¿verdad? Sin poder decir cuál va a ser el impacto social, ese acercamiento es importante. Entonces por eso creo que estoy siendo muy optimista, pero es que yo lo veo como un valor tan importante, donde además incluso la mesa de facilitadores, ¿verdad? En este caso Víctor Umaña y yo, así como las propias ministras que van, estamos en un papel secundario porque poco a poco los sectores han ido apropiándose de su propia dinámica de negociación y ellos salen y no nos tienen que comunicar. Cuando vienen, lo que traen es su solicitud, su petición, y eso es lo que yo creo que en términos sociales genera y puede generar un impacto positivo, porque además nosotros tenemos una sociedad que se ha ido radicalizando muchísimo en el discurso, que ha ido perpetrando un discurso del odio, una intolerancia entre los distintos grupos, y esto podría representar una manera de tratar de comprendernos. No necesariamente de que esa comprensión nos lleve a decisiones que les gusten a unos y a otros, pero bueno, podrían matizar el viraje de lo que sería una próxima asamblea legislativa. Nuevamente, puedo ser muy optimista, pero a mí me parece muy importante. Además, Sofía, yo creo que de esa mesa de diálogo vamos a tener potenciales candidatos a diputadas y diputados, y ese escenario, ese puente que se ha tendido puede impactar esa asamblea legislativa. Ahí vamos a tener figuras políticas que salen de ahí, no porque se hayan creado en ese espacio, sino porque ya se han venido creando, pero que están participando, y que eso va a ser parte de nuestro próximo bloque legislativo quizá. Yo agregaría diciendo que a lo mejor esta mesa se abrió ahora, pero costó mucho, ¿verdad? No era esta la actitud del gobierno hace unos años con la reforma fiscal. El presidente de la República no quería aparecer en la mesa para conversar sobre la reforma fiscal. De alguna manera las circunstancias lo obligaron a dar un viraje en su política. Nos acompaña también Tita Torres, del Foro de Mujeres del INAMO. Tita,
¿cuál es el balance que hacen ustedes de esta mesa multisectorial en la que han participado como parte de la plena? ¿Cómo ven el espacio, pros, contras, expectativas? ¿Qué opinan de esta mesa multisectorial? Bueno, buenas noches y un saludo especial a las personas que forman parte de la APSE, especialmente a ese ejército de mujeres que sabemos que están en el sector educativo, ¿verdad? Y que están haciendo un aporte muy importante en esta situación de pandemia con todo el desplazamiento de la educación a las casas, ¿verdad? En los lugares donde nunca se produce valor, ahora resulta que todo se puede hacer desde la casa, ¿verdad? Entonces, un saludo. Quiero para enmarcar, digamos, la valoración que tenemos sobre esta experiencia este diálogo multisectorial, que el Foro Mujeres del INAMU está integrado por 33 organizaciones de mujeres y mixtas, pero sobre todo organizaciones de mujeres, que son mujeres de lo que llamaríamos sectores populares. Tenemos mujeres indígenas, afro, urbanas, rurales, mujeres de la diversidad sexual, tenemos mujeres académicas, mujeres pescadoras de Punta Arenas, que la han pasado muy mal, mujeres trabajadoras domésticas, mujeres migrantes, mujeres cooperativistas y tuvimos mujeres sindicalistas. En el Foro Mujeres del INAMU estuvo APSE, estuvo la ADEP, la Asociación de Educadores Pensionados, y estuvo el SEC, y se nos fueron y necesitamos recuperarlas. Ojalá que esto sirva para retomar el contacto. Son mujeres de las 7 provincias, tenemos de todo el país, mujeres de todo el país, con mujeres que quiero decirlo para que ustedes comprendan la valoración que hacemos de este espacio, mujeres que hasta antes de la pandemia pensábamos que mayoritariamente estaban sobre la línea de pobreza, pero ahora nos damos cuenta que iban así con la nariz afuera nada más y que ahora con la pandemia se nos cayeron bajo la línea de pobreza. Entonces, para nosotros la participación en este espacio es muy importante porque aunque tenemos una confianza total en las compañeras de Mujeres en Acción, que son compañeras que vienen del movimiento Mujeres y Feminista, tenemos confianza en las compañeras que están en el Consejo Mujeres, en la mayor parte de ellas, y también en Mujeres por Costa Rica, pues llevar la voz de las mujeres así, con estas realidades siempre es importante, ¿verdad? Bueno, entonces quiero decir que ese espacio, para enfocarnos en las cosas que tienen que ver con las mujeres y no solo con la visión de país, mis compañeras me podrán decir, pero yo percibo que hay más hombres que mujeres. O sea, no hay una cosa paritaria, hay más hombres que mujeres. Y entre las mujeres hay unas compañeras, unas mujeres que ya no tienen ni techo de cristal ni piso de goma. O sea, que son las poquitas mujeres que descollan en el sector empresarial. Porque son, sobre todo, eso está lleno de hombres, por lo menos esa es la percepción que yo tengo, me parece que hay mayoritariamente hombres. Y el resto somos las mujeres de estos sectores sociales donde están las compañeras sindicalistas y las que estamos hoy aquí y otras que faltan. Yo, ahora que Sofía decía cuáles serán los puntos, cuál será la salida de esto, yo digo, bueno, ¿cuál ha sido la entrada? La entrada, por eso aprecio yo este proceso, me parece que es la entrada a reconocer que estamos en un país roto y que el problema de la falta de comunicación y de diálogo no era solo con el partido de gobierno ni con la Asamblea Legislativa, es entre los sectores sociales también. O sea, todas y todos tenemos que entender que no vivimos solos en este país y solas. Entonces yo tengo mucho aprecio porque hemos podido conversar, nos hemos podido enseñar los dientes, que eso me parece muy importante. Es un espacio en donde se va construyendo, aunque hay diferencias muy grandes y hay intereses muy contradictorios, se ha ido construyendo un espacio en donde hemos podido plantear las cosas como las estamos entendiendo y hemos podido disentir. A mí me parece que el país con eso gana. O sea, porque tenemos mucho tiempo, por ejemplo, de no hablar los sectores sociales, sindicales, las organizaciones de mujeres con el sector empresarial. Tenemos mucho tiempo y eso también nos está permitiendo, por ejemplo, que no hemos podido disentir entre mujeres, digamos, en ese espacio, y lo puedo decir con toda transparencia. Por ejemplo, está la representante de la Cámara
de exportadores, que es una señora en cuya finca aparecieron los primeros casos de COVID en San Carlos. ¿Verdad? Y esas cosas también las estamos pudiendo hablar. Entonces yo tengo una valoración muy positiva. Ha habido dificultades con la metodología, pero tal como lo conceptualicé hoy en algo que escribí sobre este proceso, el tema de la metodología no es una cosa técnica, la metodología es una cuestión política, siempre es una cuestión política. El criterio con que usted define cómo se organiza un grupo, si los grupos son por afinidad o por diversidad, es una cuestión política para ver a quién quiere poner usted a conversar. Entonces, que haya habido que cambiar la metodología tantas veces, a mí me parece que es un indicador de qué caminamos. Creo que hubiera sido fatal que hubiera una posición rígida y me parece que, por ejemplo, los sectores sociales de los que formamos parte, las que estamos aquí, somos mucho menos cuantitativamente. Entonces, bueno, ahora se está haciendo un esfuerzo muy grande por tratar de combinar lo cuantitativo, porque en lo cuantitativo perdemos, pero lo cualitativo algo vamos ganando. Hemos logrado que propuestas de los sectores lleguen a plenaria y que se discutan. Y una cosa que yo aprecio profundamente es que se está visibilizando en qué aspectos no hay consenso. Y hay cosas que no se han podido aprobar, Por ejemplo, los empresarios se negaron a que se abran los informes de los papeles de Panamá. Y eso no lo pudimos frenar. Pero los movimientos sociales, los sectores sociales, hemos ganado otras cosas ahí que no las han podido frenar. Y así vamos. Entonces, digamos, yo aprecio que es un espacio importante. Me parece que estamos haciendo un trabajo de reconstrucción de tejido social, que el tejido social estaba muy roto, y quiero decir que la participación de las organizaciones de mujeres o del sector de mujeres, que no me gusta el concepto, es algo como exótico. Yo estoy encantada con eso porque creo que eso ha generado también un desconcierto político. No saben qué hacer con nosotras, piensan que somos un sector social y nosotros nos vamos posicionando como un sector económico, y las compañeras tanto del Consejo de Mujeres como de Mujeres en Acción de Mujeres por Costa Rica son mujeres generosas y abundantes que han elaborado propuestas que no benefician solo a las mujeres. Como niñas buenas estamos pensando también en todo el mundo y su perro. Entonces, yo creo que estamos haciendo una ruptura también política y cultural en el sentido de la forma en que nos estamos posicionando, porque no es el mujerismo, no es que las mujeres que estamos ahí estamos todas amiguis y todas pensamos que somos de las mismas, no. Creo que todas identificamos claramente a las mujeres del sector empresarial que tienen una visión política distinta a la de nosotras. Pero nos damos cuenta que ellas viven en este país, que ellas han podido incursionar en los espacios que con mucho esfuerzo ha abierto el movimiento Mujeres y Feministas en este país, ellas han podido incursionar y ahí están. Entonces, digamos, yo en general tengo una valoración muy positiva. Me parece que también el hecho que sea presencial es importante, los cuerpos cuentan, y aunque no nos podemos ver la expresión completa de la cara, escuchar las voces, ver los cuerpos de la política. Por eso es que también es importante que el presidente esté ahí, verlo ahí y escucharlo y ver que está con disciplina ahí sentado escuchando, igual que muchos de los ministros. Entonces, digamos, en lo fundamental, yo tengo una valoración positiva. No es un cheque en blanco, Creo que conforme el proceso avanza, vemos con más claridad que el Poder Ejecutivo es el responsable de decidir qué de esto que vamos a hacer ahí es vinculante o no, y ya tendremos entonces que pedir una rendición de cuentas. Pero digamos, en lo fundamental yo creo que es un esfuerzo muy positivo. Muchas gracias a Tita Torres de Foro de Mujeres del INAMU. Y quizás para contarle a la gente que nos ve, cuando Tita se refiere a que somos menos cuantitativamente, se refiere al hecho de que en la plena
en realidad las cámaras y los sectores corporativos sumados suman más votos que los sectores sociales, pero la plena toma decisiones por unanimidad hasta el momento. Es decir, con que hayan sectores que digan no estoy de acuerdo con algo, ese algo no queda de acuerdo. Entonces, por eso es que también hemos podido incidir diferentes sectores sociales, ¿verdad? Y de alguna manera obliga a las partes a tener que conversar entre sí para intentar encontrar dónde se supone que hay puntos de acuerdo o por lo menos cercanías. Ha sido una dinámica muy particular y bueno, de hecho, doña Saray ha estado asistiendo la mayor parte de las ocasiones, a veces se turna con Denis, pero la mayor parte de las ocasiones ha asistido doña Saray a esta plena en donde se toman decisiones y pues bueno, ¿cómo es su balance, doña Saray, ya desde un sindicato, ¿verdad? También siendo mujer, pero desde una organización sindical en el área laboral. ¿Cómo ha visto este espacio, pros, contras y también qué expectativas tenemos de esa mesa? De ese espacio. Bueno, primero, muy contentos porque el espacio se dio. Estábamos preocupados por todo lo que estaba sucediendo en el país. No se encontraban salidas en un momento muy difícil que al final estaba afectándonos a todos, ¿verdad? Por igual. Y todos somos todos, ¿verdad? Todos los sectores y todos los niveles. Y bueno, se dio este espacio al que nos invitaron. Es muy interesante estar ahí. Como decía un poco Tita, la presencialidad es muy importante. Quizás no es lo que esperábamos porque todos, o pienso que, bueno, primero íbamos, yo eso lo percibí, todos íbamos con el deseo de estar ahí, de permanecer y de que se pudiera realizar el proceso. Eso no lo muestra el hecho que las primeras reuniones para organizarnos, a pesar de que sucedieron ahí algunas contradicciones, ¿verdad? Ahí estábamos, ahí los sectores se mantuvieron ahí presentes y nos hemos mantenido. Yo creo que no ha habido como deserción de sectores, estamos los que empezamos. Quizás no somos todos los que quisiéramos que estuvieran, ¿verdad? Porque el conflicto anterior a esto pues fue muy fuerte y hubo sectores ahí también, pero bueno, ahí estamos, estos sectores que están ahí presentes, hemos estado todo este tiempo. Sí, la metodología, se propone una metodología, pero es interesante ver cómo, aunque sean dinámicas que en algunos otros momentos, no sé, bueno, en Costa Rica yo no he visto hasta ahorita, se han dado, la dinámica, la metodología se va desarrollando ella sola, ¿verdad? De acuerdo a la necesidad de los diferentes grupos. Y nos ha permitido compartir, verle la cara al que del que hemos hablado o del que nos hemos pronunciado en algún otro momento, en nuestras consignas en la calle, en el caso de nosotros, ¿verdad? Y yo comentaba un día también que era importante porque si usted no lo hace así, se despersonaliza. Entonces, a veces hasta pierde el sentido de las cosas justas o reales, ¿verdad? O como se deben de percibir. Solamente nos vamos en consignas y en este proceso, pues, estamos en conocimiento de cada uno de los sectores que existimos, que estamos. Esa parte también es importantísima, ver cuántos sectores sabemos ahí, ¿verdad? Cuántos sectores somos más bien, cuántos hacen falta y también lo que cada uno de nosotros pensamos. Si en algún momento no ha habido consenso, porque se trabaja con consenso, es importante porque eso permite que si todas las partes están de acuerdo, el asunto no va a generar después alguna otra situación, sino que va a ser eso. Quizás no es lo que esperamos, uno espera mucho más, o sea, llegar a más acuerdos, pero lo importante es saber en qué no estamos de acuerdo, en qué tenemos que estar claros, porque fue muy agradable el proceso cuando se definieron, ¿cómo se llama?, temas en los que todos estábamos de acuerdo.
¿verdad? Esa parte es interesante. Sí es complicado, bueno, nosotros nos hubiera gustado más hablar sobre fraude, que es un tema que lo tenemos ahí en parte de las consignas de la organización, de lo que nos interesa, porque consideramos que es una situación de las que, si se pudiera enfrentar como debe ser, permitiría que no tuviéramos que estar pidiendo tantos préstamos, o viendo a ver cómo logramos ahí un puntito por aquí, otro puntito por allá, ¿verdad?, para lo del PIB. Entonces, esa parte pues sí es un poquillo dolorosa, digámoslo así. Pero bueno, estamos contentos por estar ahí. No podemos tampoco predecir qué va a pasar. Un elemento importantísimo es el hecho de que está siendo transmitido, ¿verdad?, en vivo. Esa parte es muy importante porque ya no es solo lo que yo cuento, es lo que está ahí. Es más, los medios van manifestándose al respecto y los compañeros, en el caso de nosotros, hay compañeros que le llevan el pulso y que más bien se hace como un comentario, como un agregado, no es qué pensó usted o qué dice usted que pasó, no, es lo que yo vi, ¿verdad? Lo que usted dijo, lo que el otro dijo. Entonces esa parte es muy interesante. Pero bueno, ahí estamos como organización, ¿verdad? Aportando también, haciendo propuestas claras desde la APSE, y yo siento que vamos como un poquitico más de la mitad del camino, ¿verdad? Nos falta esta semana, es una semana fuerte, pero bueno, ahí estamos, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sale de la mesa. Hasta el momento los temas que se han tratado son temas de reactivación económica, aunque ha existido más una especie de punteo, todavía falta ver los acuerdos por el fondo. Se han tratado también temas de alto consenso fiscal, así le pusieron a la sesión, que tiene que ver con Hacienda Digital, con control aduanero, sobre todo en los escáneres y en métodos no intrusivos para fiscalizar y combatir ese contrabando en aduanas. Hubo una sesión de fraude fiscal, pero como bien dice doña Saray, fue muy cortita. De 219 iniciativas apenas se vieron 9, aunque debo decir que las 9 que se vieron son positivas, pero bueno, sigue faltando bastante por caminar, pero al menos esos 9 pasitos se dieron. Y una sesión también sobre venta de empresas públicas, en las cuales, por supuesto, los sectores sociales, incluidos los sindicatos y desde luego la APSE, se pararon firmes en que no se vendían empresas públicas. Y bueno, falta el tema de gasto, ingresos y acuerdos de reactivación. Así va la cosa. Vamos a un corte comercial y regresamos para ir a la última parte del programa con Cisca de Mujeres en Acción y con Montserrat del Consejo Mujeres. Vamos al corte. Regresamos del corte comercial. Esta noche estamos hablando sobre la mesa multisectorial convocada por el Gobierno de la República, en donde hay representaciones de diversos sectores de la Asamblea Legislativa y también del propio Gobierno, pues asiste el presidente de la República y varios ministros y ministras. Y esta noche estamos conversando con varias compañeras. Hablábamos en la primera mitad con Ilka de la Flaxo, con Tita del Foro de Mujeres del INAMU, y ahora en esta segunda parte queremos conversar con Montserrat y Cisca. Antes de conversar con ellas, veamos esta capsulita para recordar un par de noticias que a mí me llaman muchísimo la atención. Vean qué interesante, la editorial de La Nación hace unos días dedicó una página entera a decir que en realidad esta mesa, vamos a ver, lo voy a poner en síntesis, un poco para qué, ¿verdad? Un poco para qué, si en realidad la verdadera discusión, así llaman textualmente, se va a dar en la Asamblea Legislativa y los partidos políticos. Muy interesante que la editorial de La Nación de alguna forma le baje el tono a la mesa. Y más recientemente salió esta otra noticia en donde doña Rocío daba una declaración diciendo, sí, todo bien con la mesa, pero lo importante es el Congreso. Mostramos estas dos noticias un poco con la intención de que leamos un poquito qué está pasando, ¿verdad? Es muy interesante que hayan unos sectores, ¿cómo decirlo? Unos sectores muy cercanos a la oligarquía intentando de alguna manera bajarle el tono a la mesa y llevar a la discusión al Congreso. Eso llama mucho la atención porque en realidad esta mesa podría generar fuertes presiones sobre la Asamblea Legislativa en algunos temas puntuales y a lo mejor
a lo mejor hay algunos sectores que tal vez le tienen miedillo a la mesa, aunque sabemos que la mesa no va a resolver el mundo ni el país, pero sí permite dar algunos pequeños pasitos y mucho más importante, acerca sectores que a lo mejor de otra forma no se hablaban tanto. Nos acompaña Cisca Raventós. Cisca ha estado en la plenaria de la mesa multisectorial varias veces, encabezando a Mujeres en Acción. Cisca, ¿qué lectura hace usted de este espacio? Pros, contras, lectura crítica respecto a esta mesa multisectorial y que también qué expectativas le generan a ustedes. A mí, bueno, en primer lugar coincido con lo que señalaste al principio, de lo que costó llegar, ¿verdad? Es decir, el primer espacio en el que participé pidiendo el diálogo multisectorial, le mandó una carta al señor presidente el 1 de abril y costó llegar acá, ¿verdad? Con varios intentos fallidos y con una movilización callejera muy grande. Es decir, no olvidemos que probablemente no estaríamos sentados a la mesa si no fuera por la cantidad de bloqueos, por la cantidad de movilizaciones de calle, de descontento que hubo en las semanas anteriores. Una cosa que me angustia mucho es que estamos trabajando contra el tiempo, es decir, cuando finalmente llegamos hay una fecha predefinida de 3 semanas y estamos trabajando a un nivel delirante porque hay algo que no se ha dicho, que es que se construye sobre la base de nuestras propuestas. Entonces, cada organización presenta sus propuestas. Esas van a una matriz común. Y de ahí todas las demás organizaciones tienen que contestar todos los días un cuestionario si está a favor o en contra o es imparcial con respecto a las propuestas de los demás. Entonces, ustedes se pueden imaginar la cantidad de trabajo que significa presentar todas estas propuestas y después contestar el cuestionario, después ver cuáles quedan en primer y segundo lugar. Entonces hay jornadas de trabajo realmente cansadas, hay mucho que no se puede ver con cuidado, ¿verdad? Que se pasa por encima porque no hay tiempo. Pero, entonces, en ese sentido, yo veo que es una lástima que sea tan corto y que sea en un momento en que todo se siente a la carrera. Sin embargo, también quiero rescatar algunas cosas importantes. Nosotras, antes de ir al diálogo sobre la metodología, revisamos la experiencia de la concertación, la que convocó Miguel Ángel Rodríguez en el 98. Y entonces como que llevábamos un poco, digamos, los defectos que tuvo ese proceso, que fue un proceso muy valioso de acercamiento, pero que al puro final se cambiaron las reglas y dejó como un campo arrasado del cual no volvió a haber un proceso de ese tipo hasta ahora. Entonces, creo que desde la primera sesión se establecieron algunos criterios que me parecen muy importantes y que ya algunas compañeras han hecho referencia. Una es que no estamos todos los que estamos, ni representamos a la sociedad costarricense. Ni las 5 agrupaciones de mujeres representamos a las mujeres de Costa Rica. Sí tenemos algún nivel de conocimiento, sí defendemos los intereses hasta donde podemos y estamos ahí de buena fe. Pero el no asumirnos como representantes de toda la sociedad, yo creo que le imprime como un sentido de modestia a lo que se está haciendo. Y a eso se agrega esta regla que ya se ha mencionado de consenso. Es decir, si no representamos, no podemos saber qué cuota somos cada una, ni podemos saber cuánto vale nuestro voto. Entonces, en ese sentido, el ir a una regla de consenso ha permitido que todo el mundo se quede sentado a la mesa. Se queda sentado para proponer y para vetar lo que no quiere que pase. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, creo que en expectativas va a haber pocos acuerdos, porque en este tiempo va a haber poco tiempo, digamos, como para empezar a discutir algunas de las cosas que podrían llevar a acuerdos. Lo que va a haber es un mapa de las coincidencias, las discrepancias y las oposiciones que hay en la sociedad.
Yo creo que eso sí va a haber al final de este tiempo y creo que construido con mucho respeto, con muchísimo trabajo y buena voluntad, ¿verdad? Todo el tiempo se habla en la mesa sobre que hay que poner la calculadora. Yo a ratos digo, pucha, pongan la calculadora del tiempo que estamos gastando todas las personas que estamos ahí, ¿verdad? Es decir, a ver cuánto suma eso en tiempo de trabajo y cuánto cuesta eso, no al país, sino que a lo que cada cual está pudiendo. Entonces, en ese sentido, yo creo que la gran fortaleza es este espacio en que se discute con respeto y con buena fe, en que las organizaciones proponen y que al final vamos a tener un poco un mapa de las propuestas que hay para la sociedad. Acuerdos van a haber pocos, ¿verdad? Y ciertamente una de las grandes debilidades es que desafortunadamente ni el Partido de Liberación Nacional ni el Partido de Restauración Nacional han estado anuentes a participar. Entonces, no dejan de tener razón La Nación y Rocío Aguilar de que sí, que finalmente se tomarán en la Asamblea Legislativa, pero tendrán que tomarlas, si es que las van a tomar, digamos, a troche y a moche, pasándole por encima de lo que plantea, digamos, un sector muy amplio de la sociedad. Esa lectura que plantea Cisca, porque además implica que este espacio permite visibilizar los intereses de los distintos sectores, las posturas de los distintos sectores, y más bien es una lástima que la Asamblea Legislativa no reconozca lo suficiente un espacio de este nivel, ¿verdad? Que la verdad ha costado muchísimo rato. Es que sí hemos pedido no se me olvida que en el 2018 cuando discutíamos la reforma fiscal e intentamos una mesa para negociar, para conversar, para generar otra reforma fiscal más progresiva, de ahí pedíamos a gritos que por favor fuera multisectorial, que por favor estuviera el gobierno, que por favor estuviera la asamblea, y no se pudo. Entonces sí ha costado no meses, sino años, todo este gobierno para que finalmente logremos aterrizar en una mesa. Ojalá la Asamblea Legislativa respete eso muchísimo más, y si no lo hace, pues bueno, esta mesa de cierta manera permite transparentar qué cuenta con legitimidad y qué no cuenta con legitimidad social en algunos sectores de algunas iniciativas. Cisca, no sé si te interrumpí o si te quedaba algo porque escuché como un audio, no sé si querías decir alguna otra cosa y te interrumpí. No, que realmente yo creo que lo que han destacado todas, digamos, de la importancia de estar ahí, de decirse a la cara las discrepancias, de mantener ese clima de respeto, la presencia del presidente en todo el proceso, me parece que es positivo. Habría que definir tal vez cómo seguimos después del sábado, ¿verdad? Es decir, más allá del decreto, es decir, cómo construimos con nuestras diferencias. Ese me parece un gran reto. Pero bueno, está para el sábado. Vamos a ver qué pasa. Nos acompaña nuestra última invitada esta noche, que es Montserrat Ruiz, que Montserrat está en la plena como representante del Consejo Mujeres, pero además Montserrat conoce la realidad del sector cooperativo porque participa de la Cámara de Economía Social Solidaria. Entonces, de alguna manera, representa también una visión interesante y siendo mujer en esta plena. Bueno, y nos acompaña nuestra última invitada esta noche, que es Montserrat Ruiz. Montserrat está en la plena de la mesa multisectorial en representación del Consejo Mujeres, pero además Montserrat conoce otra realidad también asociada al sector de la economía social solidaria, pues participa en la dirección de la Cámara de Economía Social Solidaria. Entonces, de alguna manera, es una visión también muy interesante sumada a las compañeras que nos han acompañado en esta noche. Montserrat, en su opinión, ¿cuál es el balance que hace de este espacio? De nuevo, pros, contras, expectativas. Bueno, primero, muy buenas noches. Muchísimas gracias, Sofía, por la invitación. Un saludo especial a doña Saray y a mis otras compañeras también, a Cisca y a Tita, que hemos venido trabajando pues desde hace ya 15 días, muy extenuante, de manera realmente muy comprometida de parte del bloque de mujeres, y hemos pues tratado
de hacer un espacio con elementos diferenciadores que nos caracterizan a nosotras. Sí, es un diálogo que hemos esperado desde el día 1 de la pandemia, donde prácticamente muchísimas organizaciones, en mi caso también desde la Cámara Nacional de Economía Social Solidaria, le solicitamos al presidente desde abril también de principios de este año de que era necesario el poder generar este espacio de confluencia con todos los sectores. Sabemos, en efecto, que no están necesariamente todos los sectores, pero encontramos sí tenemos en la gran mayoría, pues, diferentes representantes, tanto de mujeres como hombres, que pues estamos ahí en cámaras y sectores sociales y sectores participativos también de sociedades productivas, colectivos y demás, que es muy valioso. ¿Qué podríamos decir, Sofía? Ha sido, como lo dijo Cisca, muy cansado. El crear la metodología en ese espacio pues ha llevado también a una integración y una apropiación del proceso, que yo creo que también los que estamos integrando hemos sido parte fundamental de esto, y nos ha llevado también a poder conciliar diferentes elementos positivos de toda esta gama de propuestas que hemos presentado. Solo en reactivación económica, generación de empleo y combate a la pobreza, el día de ayer tuvimos que cerrar un formulario de 767 propuestas. Agradecer muchísimo a los equipos técnicos de todas y todos los representantes, porque realmente han sido comprometidos. Ellos han estado también desde el día 3 que se les empezó a integrar en todos estos elementos valiosos y que hemos estado pues trabajando. De hecho, todavía ahora están en sesión y están viendo todo el tema de ingreso y gasto y reactivación económica. Esta semana es una semana que ya viene un poco más fuerte con temas más contundentes, y donde probablemente pues no vamos a tener tanta empatía como hemos estado teniendo en los otros días, donde pues también hemos visto posiciones ya de diferentes sectores, por ejemplo, el bloque empresarial, que es un bloque pues bastante unido, y que también pues el bloque sindical ha estado generando su posición en defensa y demás, pero que también hemos tenido concordancias, y eso es importante decirlo, porque si este proceso estaba siendo tan necesario y exigía tantísimo el momento indicado, que de pronto pues la premura nos lleva a todo esto, pero que bueno, se da, es mantener esa democracia y mantener este sentimiento patriótico que se nos hace en un llamado y en un momento que se está generando historia. Y es una crisis que va más allá de lo que estamos pasando con la COVID todavía, que ya es algo que pues en Costa Rica se tenía que analizar. Así que lo celebro profundamente. Desde el espacio del Consejo de Mujeres también ha sido bien valorado. Hemos trabajado en el marco de diferentes propuestas, medidas, acciones que no vienen solo a definir en materia de este diálogo, sino que desde antes ya lo veníamos trabajando, y entonces teníamos esa batería de medidas importantes que hemos estado pues proponiendo, siempre con el eje primordial del enfoque de género. También hay un tema que pues hay que empezar a analizar, y es el posicionar también a la niñez y a la juventud en este espacio, que creo que si en efecto tenemos a representantes de secundaria y tenemos a representantes de universidades, hay un tema en materia jurídica que tenemos también que empezar a evaluar. Creo que un tema valioso también que se ha llevado a ese foro ha sido la visibilización de las diferentes brechas, brecha social, la brecha tecnológica, y también la concientización de estos gremios al poder tenernos a los diferentes sectores. No necesariamente todos somos productivos al final. Las mujeres somos un sector productivo, Tita lo decía con antelación, pero sí ese acercamiento brinda la posibilidad de poder generar de manera resiliente y empática el poder llegar a procesos de consensos y conciliaciones de maneras mucho más sanas. Si en efecto también hay personas que han querido desvalorizar el espacio, pues no es justo. El trabajo ha sido extenuante, ha sido
Ha sido 15 días, ya vamos para la tercera semana, de un trabajo realmente de mucha dedicación, de mucho compromiso, de mucho análisis y pues esperando también en que se llegue por lo menos a sumar. Y Sofía, ahora vos lo decías, esto también va en la medida de la suma. No podemos tampoco evitar no pensar que aquí también hay una confluencia de poderes con los cuales pues se depende y se vive, y es un tema también de voluntades políticas, que eso es muy importante tenerlo también claro. ¿Qué esperaríamos, qué expectativas esperaríamos? Que este espacio llegue a, como el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, lo dijo y lo propuso, hacer un decreto que se pueda hoy formalizar el espacio para poderle dar seguimiento a este proceso de propuestas que estaríamos finalizando las discusiones este sábado. Lo ideal sería que nosotros pudiésemos en la medida poder seguir incidiendo. Además que creo que también los equipos técnicos han traído muchísimo trabajo y hay muchas propuestas en torno a la generación de comités y de mesas de trabajo especializadas. Hoy se habló el tema de cuido en la mesa técnica y eso es importantísimo, la economía de los cuidos, más allá del fortalecer las redes de cuidos, el poder ampliar esta solución inmediata a poder reinsertar a la mujer en el mercado laboral, y un tema tan sensible como también puede ser no solo en niños, sino adultos mayores, en personas con discapacidad, poder verlo desde ese punto. Entonces creo que esto va a traer para más, creo que esto va a dejar a los sectores deseosos de poderlo continuar ya de pronto a un mediano y largo plazo, que creo que es lo oportuno. Lo que se ha exigido desde el primer inicio del diálogo multisectorial ha sido la premura en materia de poder solventar el déficit fiscal y también pues diciendo no al préstamo, al Fondo Monetario Internacional, al préstamo que se quería hacer. Entonces creo que esas son líneas también positivas que nosotras podríamos integrar. Las mujeres grandiosas, Tita lo decía, creo que ha sido un espacio interesante. Habemos mujeres de todos los sectores, entonces no solo del sector mujer, también tenemos mujeres representando diferentes cámaras y organizaciones, y ha sido muy interesante el intercambio de criterios, el intercambio de medidas, de acciones, y nosotras siempre poniendo la bandera de la conciliación y de poder también posicionar nuestro tema como un enfoque realmente responsable que podría generar la diferencia en todas las medidas que se tomen, y que sin duda sí debe ser. Somos el 50% de la población costarricense y se tiene que ver desde ese campo. Así que podría decir que en realidad sigo celebrando el espacio, confío en que nuestros sectores van a seguir posicionando sus posiciones, redundando, y generando también estos criterios valiosos para poder construir una mejor Costa Rica. Insisto, esto es un tema patriótico, es un llamado patriótico que se nos hace a poder generar un cambio en la historia y a poder hoy construir también en este conocimiento conjunto. Crecemos en la diversidad, eso es un valor extraordinario. Costa Rica es un país sumamente diverso, rico en cultura, y bueno, eso debe demostrarse en este tipo de espacios. Hay mucho también un tema de generaciones. Es interesante ver ahí desde jóvenes hasta ya adultos y adultos mayores también pues generando. Entonces hay un espacio bastante rico y diverso, así que a aprovecharlo y no dejarnos ir. A veces los medios son muy irresponsables. Esto es un elemento que hemos venido pidiendo los sectores y que no se nos estaba dando. Entonces debemos valorarlo, debemos aprovecharlo y debemos generar en sustantivo lo que mejor beneficie a la población costarricense, que en estos momentos de eso se trata, de hacer el bien, de crear inclusión, sostenibilidad de los procesos y demás. Muchísimas gracias a Montserrat, a Cisca, a Tita, a Ilka
por habernos acompañado esta noche a hablar sobre la mesa multisectorial convocada por el gobierno con diferentes sectores y Asamblea Legislativa. Yo creo que una de las enormes ganancias de este proceso tiene que ver con esto, poder hablarnos entre nosotras, poder acercarnos, conocernos, darnos cuenta dónde hay coincidencias, saber que no estamos solos ni solas. Es que a veces también damos batallas y tal vez no somos conscientes de que hay tanta gente que coincide con temas como soberanía alimentaria, como las economías del cuidado, como el combate al fraude fiscal. No estamos solos ni solas, hay puntos de coincidencia. Así es, Sofi, y todo lo que nos han dicho las compañeras aquí, ¿verdad? Es muy importante, todo eso hay que valorarlo, porque no estábamos, o sea, no teníamos este espacio. Nosotros como organización, pues también muy preocupados siempre. Para llegar a esto tuvimos que pasar por muchas situaciones, ¿verdad? Muchos movimientos. Bueno, en el caso de nosotros desde el 2018 y más allá, ¿verdad? Sí. Hemos estado en todo este proceso que tuvo que llevar a este espacio de conciliación, digámoslo de alguna manera, ¿verdad? Que a uno a veces no se lo cree, pero bueno, estamos ahí participando y los deseos pues es de seguir adelante, de poder de verdad, por lo menos bajar y poder ser un poco más tolerantes, ¿verdad? Entre nosotros mismos, como lo decía en otro programa, recordar que somos sociedad, ¿verdad? Y con consignas, sí es muy importante esto, pues hay consignas como organización que tenemos que no podemos dejar de lado, ¿verdad? Así es. No estamos de acuerdo con estos préstamos con el Fondo Monetario Internacional. No es que no estamos de acuerdo con préstamos, sino precisamente con estos y también valorar bien en dónde sí necesitamos préstamos y en dónde no, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para Hacienda Fiscal se hizo un préstamo, ¿verdad? Para Hacienda Digital. Perdón. Y siempre hemos estado, en los últimos tiempos, pues buscando, y lo más cercano, buscando justicia social, justicia tributaria. En estos días, ¿verdad? Es nuestra última consigna, ¿verdad? Buscar esta justicia para todos, que cada uno pues dé lo que le corresponde y reciba lo que le corresponde también. El momento es complicado, es difícil y esa parte no se nos puede olvidar, ¿verdad? A veces estando ahí uno escucha una parte, otra parte, pero es importante saber en el entorno, en qué momento histórico estamos, ¿verdad? ¿Por qué estamos ahí? Esa parte es importantísima y lo que espera también la gente de eso. Entonces, pues nosotros adelante, ahí al frente, ¿verdad? Aferrándonos a las consignas de la organización, de la sociedad costarricense, somos parte de la sociedad costarricense. Entonces, pues decirle a la afiliación que estamos presentes, que estamos conscientes de lo que está sucediendo, que estamos tratando de hacer lo mejor, de aportar, de abrir nuestras capacidades para poder entender también. A veces sí tenemos que escuchar, ¿verdad? Sí tenemos que poner atención a lo que pasa, pero con las consignas claras de qué es lo que queremos como organización de este país. Entonces, bueno, agradecerles a las compañeras que estuvieron aquí hoy, a seguir adelante, ahí nos seguimos viendo, ¿verdad? Esta semana por lo menos, una semana también cansada, dura, pero con mucha alegría, para enfrentar lo que venga y que ojalá sea algo bueno para Costa Rica. Ojalá que logremos dar algunos pequeños pasitos, aunque sea. Las sociedades, cuando pierden la capacidad de hablar entre sí, terminan en violencia. Por eso es importante ejercitar la discusión entre sectores, poner sobre la mesa, en esto estamos de acuerdo y en esto no, y ya está, decirlo, y no estamos de acuerdo con vender empresas públicas, no estamos, pero podemos encontrar otros puntos en donde se estén de acuerdo, como por ejemplo el famoso escaneo en aduanas y el control de contrabando. Bueno, si ahí hay acuerdos, entonces caminemos en donde hay acuerdos. Vamos a ver qué sale de la mesa, ojalá que ustedes puedan revisar un poquito
algunas de las iniciativas y los resultados. Es muy interesante ver la enorme cantidad de propuestas que hay. Eso significa, una vez más, que propuestas hay. Lo que falta es voluntad política, porque las propuestas sí están, los sectores mandan cientos, más bien se vuelve inabarcable, ¿ok? La cantidad de propuestas que hay dice que los sectores sociales de este país se han tomado en serio la construcción de iniciativas, que han logrado pasar de las consignas generales a concretar propuestas y salidas de los problemas. Y eso también es una ganancia. Ojalá podamos seguirnos acercando a sectores sociales con los que tenemos puntos en común: mujeres, sector ambiente, estudiantes, cultura, cooperativas. Inclusive habían algunos gobiernos locales presentes que coincidían con nosotros y nosotras en la necesidad que se conociera el informe de los papeles de Panamá. Ahí en esa mesa es en donde uno sabe quién es cada quien y qué intereses tiene. Es muy importante. Ojalá puedan verla y bueno, a esperar qué sale de este esfuerzo y a fiscalizar muchísimo que siga después. Gracias por habernos acompañado esta noche y nos vemos la otra semana en otro programa más en Desde la Otra Acera.